Hola, Zulema. Paulita, Dios te bendiga. Gusto saludarte. Hermana Delia, qué gusto saludarte. No te habíamos visto ya por algún tiempo. Aleluya. Carlos Enrique, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Espero estén bien. Hermana, hey Kate, how you doing? God bless you. Good to see you. I mean, it's good to know that you're there. God bless you. Aleluya. Oh, praise God. Praise be the living God. Hallelujah. How's everybody doing? Pastora Isabel, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están las cosas en Requena? Wanda, bienvenida. Dios te bendiga. Josué, qué gusto saludarte. Gloria al Señor. Aleluya. Hermana Juana Lavín, Dios te bendiga. Kathy Picard, God bless you. Geraldine. Samantha, Dios te bendiga. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo están ustedes? Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos por allí? Hola Vicky, Dios te bendiga. Otico, qué gusto saludarte. Hermano Pastor Hernán Guaymacari, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Alejandra Ruiz, Dios te bendiga. Hey Marlon, qué bueno que estás ahí, perdido en el espacio. Temprano te fuiste en la nave esa que se fue ahora de la NASA. Qué bueno encontrarte ahí, Dios te bendiga. Martita, qué gusto saludarte. Qué bueno saludarte, Dios te bendiga. Igualmente Junior, te amo, te bendigo. Hermano Luisito, Dios te bendiga. Adalberto, qué gusto saludarte. Oh, es una bendición saludarte. Hello. Hola prima, Dios te bendiga. Gracias Samantha. Prima, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Pastor Hernán. Por favor, dile a tu familia que estoy orando por ustedes. ¿Ok? Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno, Josué. Oh, gloria a Dios. A Zulema y a Diana y Zulema, Anabela. Laura Luz, Dios te bendiga. Déjame saber cómo está tu esposo, por favor. Alabado sea Jesús. Stephanie. Hey, Stephanie, te había perdido del mapa, no te había visto por un tiempo. Qué bueno que estás ahí. Gloria al Señor. Ok, seguimos orando. Quiero que por favor me ayuden mucho a orar porque estoy enterándome que tanto El Salvador como Guatemala están pasando por un momento difícil con esto de la tormenta. Johanna, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, mija. Dios te bendiga. Esta tormenta Amanda está haciendo tanto daño en el área del Salvador. La pandemia ya ha hecho mucho daño y ahora la tormenta viene todavía a hacer la situación todavía más difícil. Así es que por favor oremos mucho por nuestros hermanos salvadoreños y por nuestra bella Guatemala también, que pareciera que le llueve sobre mojado, ¿verdad? Maggie, God bless you. Hope you're doing okay. Aleluya. Ok, gloria al Señor. ¿Qué le parece si entramos a la palabra del Señor?
¿ok? Voy a comenzar una nueva serie hoy. Y cuando digo serie me refiero es que es posible que este primer tema no lo termine hoy y pueda continuar el día de mañana. No tengo prisa en terminarlo. Pero ayer estaba meditando en esto y quiero comenzar compartiendo con ustedes un tema sobre la persistencia. Y si tuviera que dirigir el mensaje a todos ustedes hoy y hacerlo de una manera personalizado, yo le cambiaría el tema y te lo dirigiría personalmente a ti. Y como tema le pondría persiste. Persiste. De eso quiero hablarte en esta preciosa tarde. ¿Ok? Cuando tú y yo vamos a la palabra del Señor, encontramos en la palabra del Señor varias historias y varios pasajes de la Escritura que nos hablan sobre la persistencia. ¿Ok? Pero cuando usted y yo vamos al diccionario secular, el diccionario secular nos puede dar una pequeña luz de qué es lo que nosotros entendemos como la palabra persistencia. En el diccionario secular dice que persistencia es la duración o existencia de una cosa por largo tiempo. ¿Ok? O también es la definición número 2, también es la firmeza o constancia en la manera de ser o de obrar. Por favor, no se olvide esos dos conceptos. La duración o existencia de una cosa por largo tiempo, o también significa la firmeza y constancia de una cosa, la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Ahora, cuando la palabra persistencia viene de la palabra persistir, que es un verso intransitivo. La palabra persistir significa durar por largo tiempo o seguir durando. ¿Ok? También significa mantenerse firme y constante en una manera de obrar. Entonces, antes de entrar a la enseñanza, me gustaría compartirles con ustedes una ilustración, ¿ok? De cómo el Señor, de muchas maneras, a través de la palabra, nos motiva a ser persistentes, a durar o permanecer por bastante tiempo en algo, ¿ok? A mantenernos firmes y ser constantes en algo en lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos el éxito. Entonces, óigame por favor esta pequeña ilustración. Cuentan que un hombre que era muy bueno vivía en el campo, pero él tenía problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquel lugar, aquella roca grande que está en aquel lugar de la montaña, y te pido que la empujes día y noche durante un año. El hombre se quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. El hombre empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un solo milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús?
Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es estúpido que sigas empujando esa roca, porque nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no durar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poderla mover. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía. Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un solo centímetro. Y se sentó a llorar amargamente, pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Y lo que entendemos es que muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, los problemas y las adversidades que vienen a nuestra vida, y empezamos a buscarle lógica a nuestra lógica, a la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. Pero el día de hoy, Dios nos está llamando a empujar, sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes. Pongamos todo en las manos de Jesús y por medio de su voluntad nunca nos hará perder el tiempo. Más bien nos hará ser más fuertes. Yo quiero que hoy, en una fracción de segundos, tú le hables al Señor, ahí en el lugar donde tú te encuentras. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé si estás pasando o viviendo tiempos de adversidad o tiempos de conflicto. Yo no lo sé. Yo no sé si estás viviendo tiempos de confusión. Yo no sé si estás cansado de tratar, cansado de luchar, cansado de esforzarte. Yo no sé. Pero yo quiero que ahí donde tú estás, cualquiera que sea tu situación, le hables al Señor y le digas: Señor, por favor, ayúdame. Dame la fuerza, Señor, para seguir siendo persistente. Necesito persistir. Necesito durar, Señor. Necesito, Dios eterno, mantenerme firme, mantenerme constante en esto que tú me has pedido y en este desafío, en este reto que tú quieres que yo logre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, aunque yo no entienda, Señor, el por qué tú me has puesto a empujar la roca sin que ésta se mueva 1 milímetro, pero que yo entienda, Señor, que todas las cosas ayudan para bien. Que yo entienda, Señor, que tú no estás jugando conmigo. Que yo entienda que hay una parte de mí que tú estás fortaleciendo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos hables hoy por medio de esta enseñanza poderosa que has puesto, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender tu palabra y háblanos, Señor, a todos nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero llevarle, por favor, al libro de Primera de Reyes en el capítulo 18.
capítulo 18. Vamos a leer del verso 41. Del verso 41 en adelante. ¿Ok? Oiga por favor lo que dice la palabra del Señor. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. Y el criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Ok? Acuérdate el tema que estamos tocando hoy. Persiste. Persiste. Lo primero que tú y yo tenemos que entender de este texto es el contexto, para poder entender de qué se trata todo esto. El profeta Elías era lo que en aquel entonces se conocía como el portavoz de Dios. Era lo que tú y yo somos hoy en la tierra, embajadores del reino de la luz en este reino de las tinieblas. La misión del profeta era hablar palabra de Jehová al pueblo. Yo quiero que tú sepas que tú y yo hemos sido llamados del reino de las tinieblas, porque de ahí nos sacó el Señor. Él dice en la Biblia que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel. ¿Me entiendes? Dios nos tomó a nosotros y nos puso como embajadores. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces los profetas eran los portavoces de Dios. Eran los embajadores del cielo acá en la tierra. Como consecuencia, eran los que ordenaban y decretaban de parte de Dios. ¿Ok? Cuando ellos decían algo, se cumplía. Por eso es que a mí me da muchísimo miedo cuando hay personas en este tiempo que se atreven a profetizar cosas que no se cumplen. En aquel entonces, la Biblia dice que el profeta que profetizaba y no se cumplía, moría irremisiblemente. Hoy hay mucha gente que dice: así dijo Jehová, y Dios nunca ha dicho nada. ¿Ok? Pero este hombre era un hombre temeroso y era un hombre muy respaldado por Dios. ¿Ok? Escúchame bien, por favor. Este fue el profeta mismo. Este fue el profeta que profetizó, el que habló, el que le ordenó al agua que se detuviera, a la lluvia que se detuviera. Este fue el que decretó que no llovería por cierto tiempo. Y ahora, hacía 3 años, cuando nosotros leemos este pasaje, hacía 3 años que no llovía en Israel. La nación entera estaba viviendo un momento bien crítico, porque ese país era un país eminentemente agrícola y ganadero. Ellos dependían totalmente de la lluvia para su subsistencia, sus productos, sus animales, obviamente el pasto. Cuando había sequía, la agricultura fracasaba, la ganadería fracasaba, y entonces como consecuencia se levantaba hambruna en la tierra. Óigame, pero esta sequía no era, entonces lo que estoy diciendo no era obra de la naturaleza.
Esta sequía misma era un castigo de Dios a su pueblo por el constante pecado de idolatría que existía en aquel entonces. Oh, aquí me tengo que detener y hacer un pequeño paréntesis. No muy largo para que no te desconectes de ahí. Ten cuidado porque la idolatría trae juicios de Dios a nuestra vida. Idolatría no necesariamente significa irte a meter a un lugar donde hay imágenes. Algunas veces dentro de nuestra misma casa nosotros podemos tener imágenes las cuales nosotros idolatramos. Debes tener mucho cuidado con eso. Pero déjame seguir hablando. Lo que yo quiero que entiendas es que en aquellos tiempos, en las tierras bíblicas, existía la creencia de que eran los dioses los que controlaban los elementos climáticos. ¿Me estás entendiendo? ¿Ah? De hecho, una de las deidades que adoraban en aquel tiempo era Baal. Uno de los ídolos que predominaban en aquel tiempo era Baal. Este era el dios de los filisteos. Entonces los campesinos israelitas adoraban esta imagen, adoraban este ídolo y lo adoraban porque según ellos, este ídolo era el que provocaba la bendición en sus cultivos. ¿Aló? A este ídolo de Baal lo adoraban con toda clase de cultos. Y esto, recuérdame por favor, yo te estoy hablando de los judíos. Adoraban a esto, aun cuando a los judíos en la ley mosaica se les había prohibido eso. Y los judíos campesinos, los campesinos judíos lo hacían para asegurar sus cultivos. Los que criaban ganados y mira, tanto los ganaderos como los agricultores hacían este mismo tipo de acto, estos actos perversos de idolatría. En los mandamientos, cuando tú vas a la escritura en Éxodo capítulo 20, queda bien claro que el único Dios al que los israelitas debían servir, debían adorar, debían obedecer era Jehová, el Dios de los ejércitos, o sea, Yahvé, Jehová. Y ningún otro Dios era válido. Pero no obstante, los israelitas siempre terminaban desobedeciendo a Dios, inclinándose ante los dioses paganos. Y sabes, este mal hábito persiguió a la nación hasta provocar su aniquilación allá en los años del 722 y 586 antes de Cristo. Por favor, escúchame lo que te voy a decir. Muchas personas, cuando la crisis llega a algún lugar, algunas personas vuelven a Dios, pero cuando las cosas se calman, algunas personas tienen la tendencia de volver a aquellas cosas de maldición. El pueblo de Israel, cuando fallaba y pecaba y cuando se venían los juicios en contra de él, óyame, se arrepentía, pero al poco tiempo volvían a hacer lo mismo. Yo me recuerdo cuando pasó en los Estados Unidos la tragedia de septiembre 11, cuando aquellos aviones destruyeron las Torres Gemelas. Las iglesias se saturaban de gente. Óyame, los hermanos no se daban abasto, se convirtieron en consejeros y la gente llegaba y llenaba las iglesias. Pero al poco tiempo se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Yo espero en Dios que tú y yo no permitamos que después de esta crisis tú y yo salgamos huyendo de la presencia de Dios y volvamos a cometer ese error que cometían los israelitas y que muchas veces nosotros hemos cometido. Óyeme, que nos volvemos tras los Baales, que nos volvemos tras los ídolos, que nos volvemos tras todas aquellas cosas que nos quitan la prioridad de Dios. Le damos a Dios la espalda y nos volvemos tras aquellas cosas que son secundarias, aquellas cosas que nosotros mismos hacemos ídolos en nuestra vida. Cuando yo leo la escritura en este periodo en particular, me refiero a esta cita bíblica que acabamos de leer. Óyeme, por favor, Dios levantó uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Ese hombre se llamaba Elías y lo levantó para combatir uno de los peores reyes que habían en aquella nación. Uno de los peores reyes que aquella nación había tenido, que se llamaba Acab. Elías fue un férreo opositor de este rey pagano y perverso que tenía Israel.
Elías no tuvo miedo, mire, no tuvo miedo de oponerse a este hombre que le hacía cultos a Baal. Sí, porque Acab, óigame, se casó con una vieja sinvergüenza que se llamaba Jezabel. Este hombre con su mujer promovían esos cultos a Baal. Y los proveían, los promovían de una manera desvergonzada. Cuando el corazón de un hombre se corrompe, óigame por favor lo que le voy a decir. Cuando el corazón de un hombre se corrompe, óigame, es muy fácil ser atrapado por este espíritu seductor que se llama Jezabel. Y entonces ya Dios, llegó un momento, la Biblia dice que hasta los cielos llega su misericordia. De manera que el hasta significa que Dios tiene un límite. Para algunas personas ese hasta podría ser 5 años, ese hasta podrían ser 10 años, ese hasta podrían ser 20 años. Para otras personas ese hasta podrían ser 100 años, pero este hasta significa que Dios tiene un límite. Llega el momento en el que Dios tiene que parar las cosas, y en este momento llegó el tiempo en el que Dios se había cansado ya de la rebeldía continua que los israelitas estaban teniendo en contra, ¿me entiende?, contra él. Entonces les envió un castigo, y este castigo iba a afectar drásticamente a toda la nación. ¿Sabes qué fue ese castigo que les mandó? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay lluvia? ¿Qué es lo que provoca la falta de lluvia? ¿Ah? Sequía. Sequía. Óyeme por favor. Mandó una sequía. En otras palabras, Dios atacó profundamente la raíz del problema. Dios estaba atacando la raíz del problema. ¿Sabe por qué? Porque esto me hace pensar a mí, como que en la mente de Dios hubiera cruzado el pensamiento: bueno, ya que estos adoran al Dios de la lluvia, les voy a paralizar, ese es su Dios, les voy a paralizar las lluvias, a ver si verdaderamente su Baal les manda lluvia por 3. ¿Y sabe qué? Entonces Dios cerró las fuentes del cielo. Dios cerró las fuentes de lo eterno. Dios cerró sus fuentes, y ¿sabe qué? Detuvo la lluvia. Y óyeme por favor lo que te voy a decir. Detuvo la lluvia por 3 años. Ya yo te he hablado anteriormente de lo que significa el número 3. Pero yo no me voy a meter en eso hoy. Por 3 años dejó de enviarle lluvia, para ver si ese es su supuesto Dios, ese es su supuesto ídolo, ese supuesto personaje o ícono de idolatría que ellos tenían, iba a poder suplir lo que ahora Dios estaba dejando de darles. Por 3 años le quitó la lluvia. Y cuando usted y yo nos metemos a estudiar la Sagrada Escritura, usted y yo descubrimos que Baal, por supuesto que no pudo hacerlo. Por supuesto que no pudo hacerlo. Baal no pudo enviarle lluvia a todos aquellos que creían en él. Baal no pudo mandarle lluvia a todos aquellos que lo adoraban. Baal no pudo mandarle lluvia a todos aquellos que le adoraban. ¿Quiere que te diga algo, mi querido hermano? Por favor, escúchame bien lo que te voy a decir. El diablo le paga mal a los que bien le sirven. Es que no es Baal el que controla la naturaleza. El que controla la naturaleza se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. ¿Te acuerdas que te dije que uno de sus nombres es el Shaddai? El Shaddai es el Dios que viola las leyes de la naturaleza. Él es el soberano Dios, el todopoderoso, el fuerte, el temible. ¡Ja! No era Baal el que controlaba la lluvia. No era Baal el que proveía la lluvia. No era Baal el que los bendecía en sus cultivos. Como no es Baal, no es ningún... Óyeme, por favor, lo que te voy a decir. No es ni el Cristo ese que... No. Ni aquel otro Cristo que tú cargas en el cuello. Ni aquel otro que tienes en la pared. No. Es el Cristo resucitado. Es el Cristo de la gloria. Es el que murió en la cruz del Calvario. El que provee cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Y los israelitas como tú y yo, ellos necesitaban aprender esto por las buenas o por las malas. Óyeme bien lo que voy a decirte. Tú y yo tenemos que aprender por las buenas o por las malas que nuestro proveedor se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Jesús de Nazaret es su nombre. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé qué me pasa a mí. Tengo que confesarte que el viernes y ayer y hoy todo el día no me he sentido nada bien. Y entonces dije, hoy voy a predicar tranquilito. No me voy a emocionar mucho porque no me he sentido bien. He tenido mucha fiebre, mucho dolor de cabeza. He estado tirado ahí en mi cama, tomando medicina. Y yo dije, hoy no voy a predicar así muy loco porque tranquilo, lo voy a tomar tranquilo. Pero cuando me meto en la palabra se me olvida que estaba enfermo. Así es que perdóname, oye, pero cuando tú y yo venimos y nos metemos en el estudio de la palabra, cuando tú y yo analizamos la palabra, cuando tú y yo vemos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 41 a 46, nosotros vemos el milagroso retorno de la lluvia al país de Israel. Óyame, 3 años habían pasado desde que dejó de llover. 3 años habían dejado desde que pasó de... Óyeme por favor lo que te estoy diciendo. Habían pasado 3 años. ¿Pero por qué pasaron esos 3 años? Porque fue el profeta el que dijo, no va a llover por 3 años. Y ahora el mismo profeta que profetizó la sequía es el mismo profeta que Dios utiliza para hacer volver la lluvia. ¡Ah! 3 años. Óyeme por favor lo que te digo. 3 años habían pasado desde que dejó de llover. Pero yo quiero que tú y yo veamos algunos puntos importantes. Algunos puntos importantes antes de que nos metamos a desarrollar esta lección. Número 1. Óyeme, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez tú has experimentado sequía en tu vida? Si tú no, pues te felicito, pero yo sí. Yo he pasado momentos de sequía. Y cuando yo hablo de sequía, yo quiero que tú y yo entendamos que cuando yo hablo de sequía, estoy hablando de aquellas cosas que no resultan. ¿Me entiendes? Aquellas cosas que no salen bien. Estoy hablando de aquellas cosas estoy hablando de cuando el emprendimiento no rinde el fruto esperado. Estoy hablando de cuando el ministerio pareciera no avanzar como uno quisiera que lo hiciera. Cuando yo estoy hablando de sequía, me estoy hablando de aquellos momentos en los que tú llegas a pensar que el matrimonio es un desastre. Cuando hablo de sequía, estoy hablando de aquellos momentos en los que tú ves a tus hijos meterse por malos caminos. Cuando yo hablo de sequía, estoy hablando de aquellos momentos en los que las finanzas son bajas y algunas veces nos hacen vernos atrapados en lo que se llama extrema pobreza. Cuando yo hablo de sequía, estoy hablando de cómo la salud se deteriora, que nos tiran en la cama, que nos postran en la cama, que no nos dejan hacer mayor cosa. Óigame por favor, cuando yo estoy hablando de sequía, estoy hablando de esta sequía puede tomar diferentes formas y puede durar diferentes tiempos. A algunos le puede durar semanas y al otro le puede durar años. Sequías. ¿Ha tenido usted esas sequías? ¿Ha pasado usted esos tiempos? Aló, eso es lo número 1. Pero lo número 2, óigame por favor, la sequía entre más grande es, esta sequía produce un sentimiento que lo consume a uno. Esta sequía produce un sentimiento que embarga las emociones
y tiene el poder de jalarnos hacia abajo y dejarnos ahí tirados si nosotros se lo permitimos. Esta sequía produce un sentimiento que se llama frustración. Y yo no sé, pero a lo mejor usted no, pero esto es algo que yo he experimentado en varias ocasiones. A mí no me gusta sentirme frustrado, pero entiendo que es parte del proceso, como que es parte del libreto. ¿Me entiende? La frustración activa otros sentimientos que si nosotros no los llegamos a controlar, tienen el poder de partirnos en 1000 pedazos. Y cuando yo hablo de esos efectos que nos pueden partir en 1000 pedazos, me refiero que la frustración comienza a sacar pedazos de nosotros que se convierten en amargura, que de repente comienza a producir en nosotros algo que se llama un cansancio crónico. De repente nos comenzamos a sentir desanimados y, óigame, por supuesto, de repente caemos en un pozo que se llama depresión. Y usted me ha escuchado decir muchas veces que la depresión mata o incapacita. ¿No ha tenido usted esas experiencias? Solo yo. ¿Ah? Y por último, óigame por favor, por último, cuando se vive una sequía, es muy probable que no se logre ver salida a ese problema, a esa dificultad, a esa situación. Ahí es cuando ya cuando tú y yo estamos atrapados en depresión, porque la depresión nos pone a ojeras, la depresión nos pone vendas. Y entonces ya nosotros no miramos luz al final del túnel, ya nosotros no miramos la salida del problema, ¿me entiende? Y es que la sequía tiene la capacidad de robar las energías y hacer que nuestra visión se nuble, haciéndonos creer que no lograremos avanzar en la vida. Pero yo me pregunto, ¿habrá alguien entre los que me están escuchando que se ha sentido así alguna vez? ¿Habrá alguien que me está escuchando que se siente en ese proceso de sequía? ¿Habrá entre los que me están escuchando alguien que se ha sentido atrapado por una situación de esas? Óigame lo que voy a decirle yo. Yo he descubierto en el caminar con el Señor que los procesos y los desiertos nos alcanzan a todos. Ninguno de nosotros escapa de ellos. Es posible que algunos vamos saliendo. Es posible que otros vamos en medio del desierto. Es posible que otros apenas estamos entrando. Y es posible que algunos piensen que como las cosas están bien ahorita, nunca van a entrar. Pero te quiero decir, y no es para desanimarte, pero a la vuelta de esquina está la puerta de ese desierto. Ahora bien, en los versículos que yo estoy usando para esta reflexión, cuando yo me refiero a Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 44, nosotros encontramos 3 lecciones para afrontar una sequía. ¿Me entiende? Estas lecciones comprobadamente son eficaces a la hora de ponerlas en práctica. Y esto es lo que yo quiero que le pongas mucha atención. Estas enseñanzas no son nada nuevas. Es posible que ya tú escuchaste algo en el pasado. Es posible que alguien ya te habló o te predicó. O es posible que ya tú has escuchado. O posiblemente hasta tú has predicado de esto en otras oportunidades. Pero yo creo que es bien conveniente que tú las vuelvas a escuchar hoy. O es posible que Dios utilice a otro instrumento para volverte a decir lo mismo. Óyeme, o es posible que hoy Dios quiere, o quizá ya tú tengas una palabra, ¿me entiendes? A lo mejor Dios te quiera usar a ti como un vaso de agua para poder bendecir la vida de un sediento. Es posible, es posible. Es posible que tú esto ya lo escuchaste, es posible que ya tú eres un experto en esto, es posible, pero te voy a decir algo. En la palabra del Señor yo he descubierto que no importa cuántas veces yo escuche un mismo mensaje, Dios siempre tiene la habilidad de rellenar mi copa, de hacer que mi copa rebose. Así es que, óyeme por favor lo primero. Esta lección, esta palabra, estos pasajes de la Escritura nos enseñan la primera lección.
La primera lección para poder soportar, para poder salir, para poder pasar las sequías. Para poder enfrentarnos a las sequías. Para impedir, óyeme, por favor, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Si ya saliste de la sequía, si estás entrando en la sequía, si estás atravesando la sequía, o si estás por entrar a la sequía, tú y yo tenemos que aprender esto. Porque te voy a decir, en el caminar de la vida se dan diferentes etapas y todas estas etapas son totalmente nuevas. Lo primero que tú y yo tenemos que aprender es que cuando la sequía viene a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es aprender a orar. Aprender a orar. Tú y yo tenemos que aprender a preferir las cosas espirituales. Cuando usted y yo miramos lo que dice el versículo 42, ahí nosotros aprendemos que hay dos tipos de hombres. Número uno, son aquellos que prefieren seguir sus impulsos carnales, los que buscan la conformidad, aquellos que buscan el conformismo, aquellos que buscan la comodidad, aquellos, oh Dios mío, aquellos que buscan las cosas fáciles. Y el segundo tipo de hombres son aquellos que prefieren oír la voz del Espíritu. Son aquellos que prefieren buscar a Dios por medio de las disciplinas espirituales. En este pasaje de la Escritura tú y yo aprendemos dos. En este versículo vemos al rey de una nación que disfruta de un gran banquete, mientras que todos los súbditos, mientras que todo su pueblo está muriendo de hambre y de sed. Y también vemos a un hombre que se llama Elías, que se está disponiendo a orar porque sabía que eso era lo mejor para enfrentar una crisis. Óyeme bien lo que te voy a decir. Hay gente que en medio de la crisis se acomodan, buscan las cosas fáciles, quieren valerse de otro para poder superar su crisis, sus problemas. ¿Me entiendes? Hay gente que se conforma, que cae en una resignación, pero hay gente que se mete en el corazón de Dios, que clama porque sabe que esta es la mejor manera de enfrentar la sequía. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué estás haciendo tú para enfrentar tu situación? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Estás ayunando? ¿Estás buscando la bendición de Dios? ¿O eres tú de aquellos que se alejan de Dios cuando las cosas marchan mal y comienzan a echarle la culpa a Dios cuando las desgracias visitan su vida, su casa, su familia? ¿Ah? Yo conozco personas que en vez de buscar el rostro del Señor, cuando enfrentan situaciones difíciles, acuden a sus pecados. Y estoy hablando de aquellos pecados. Yo conozco personas que cuando la crisis viene y los asalta, corren a los bares, corren a las drogas, a los brazos extraños, corren a sus malos hábitos, se dejan sucumbir con sus tentaciones carnales, porque piensan que estas le dan alivio, les dan unas escapes, una catarsis, y a ignorar todo lo que, y comienzan a ignorar porque dicen todo es pasajero. Pero lo que no entienden es que cuando se les acaba el banquete, cuando se les acaba el placer y les pasan la factura, entonces la crisis es peor. En cambio de buscar a Dios, de pedir perdón, de arrepentirnos, de buscar la gracia de Dios en la madrugada, al mediodía, antes de acostarnos, eso puede ayudarnos significativamente a paliar la crisis que estamos viviendo. ¿Me estás entendiendo, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Me estás entendiendo? Tú y yo tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios. Tenemos que aprender a orar apasionadamente. Cuando tú y yo vemos el versículo 42, aprendemos que en tiempos de sequía debemos orar apasionadamente.
Por favor, nota en ese pasaje de la Escritura que la Biblia dice que Elías puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Elías puso su rostro en la rodilla? Pues esto era como quitar sus ojos del mundo para concentrarlos en Dios. ¿Ah? Esto también significa que esto significa de adoptar una posición corporal incómoda. La Biblia dice que él dobló su cuerpo hasta el suelo y ahí se encorvó aún más. Se humilló. Recuerda lo que la Escritura dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Yo aprendo, óyeme por favor, yo aprendo. ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él sabía que la situación del país era grave. Él sabía que la situación de su familia era grave. Él sabía que la situación de su comunidad era grave. Él sabía, él conocía. Él estaba viviendo aquella situación crítica en medio de su pueblo. Y es por eso que él entendía que debía orar con fervor. Óyeme, por favor. Óyeme. Ora más. Busca más. Grita más. Llora más. Lánzate al piso si es necesario. Sale a caminar, a hablar con Dios. Oh, por favor, si eso te tranquiliza, haz lo que tengas que hacer. Sube la montaña para encontrarte con el Creador. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer. Mueve tu cuerpo. No te quedes ahí lamentándote tu mala suerte. No, por favor, óyeme lo que te digo. El profeta Elías puso su rostro entre las rodillas. Su oración fue un clamor que nació de lo más profundo de su alma, impulsando la necesidad que estaba viviendo. Yo estaba esta mañana aquí en mi habitación sintiéndome mal. Yo dije, no, espérate, esto no está bien. Y le dije a mi esposa, yo tengo que salir a caminar. Me puse mi short, me puse mi camisa, salí a caminar por hora y media buscando el rostro de Dios, clamando a Dios, buscando al Señor. Yo no me puedo dejar vencer por una situación de esta. No. Le quiero hacer una pregunta a usted. En esta situación que usted está viviendo, en este problema que usted está viviendo, en esta calamidad que usted está viviendo, en esta sequía que usted está viviendo, ¿está orando usted con fervor? ¿Está orando usted con pasión? ¿Está usted derramando su alma delante del Señor? ¿O simplemente se deja llevar y tirar ahí en momentos de depresión y de frustración? Óyame por favor lo que le estoy diciendo. No permita que la comodidad, por favor, le gane. No permita usted eso. Salga de su cama y ponga su rostro entre las rodillas. La sequía que está viviendo lo amerite. Por favor, ore lo suficiente. Busque el rostro de Dios. Nosotros sabemos con certeza que la oración es la llave que abre las puertas de los cielos. Jesucristo mismo lo dijo, mi querido hermano. Él mismo animó a sus discípulos a orar, a pedir, a interceder, a gemir. Un versículo emblemático de esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 9, cuando él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú que me estás oyendo, por favor, escúchame. Debes entender esto. Si no pides, no se te dará. Si no buscas, no vas a encontrar. Si no llamas a la puerta, no se te va a abrir. Así de sencillo y de profundo es a la vez. Clama a Dios. Toca las puertas de los cielos. Gime. Ahora yo entiendo que cuando hay tiempos de sequía a veces no dan ganas de orar.
Sí, pero óyame, es que esto no se trata de ganas. Esto no es un asunto. Óyeme lo que te estoy diciendo. No se trata de si tienes o no tienes ganas. Estamos hablando de un asunto de vida o de muerte. Entienda que la situación, por favor, entienda que la situación que se está viviendo es una situación grave. Óigame, por favor, lo que le estoy diciendo. Es una situación que puede durar muchos años. Pero si usted se propone a orar lo suficiente, Dios le va a ayudar a salir de su situación. Óigame, por favor, lo que le estoy diciendo. Oh, por favor, persista, persista. ¿Cómo quieres que Dios te responda si no oras? ¿Cómo quieres que Dios te abra la puerta si no clamas? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga con eso que tanto anhelas si no lo buscas? Tú puedes hacer que tu sequía se termine antes del tiempo, pero tienes que persistir. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Tú sabes que este mensaje es para ti. Cuando yo estaba estudiando esta palabra, cuando yo estaba recibiendo esta palabra, yo estaba pensando en ti. Estaba orando por ti. Y el Señor me dijo, tienes que pelear. Persiste, persiste, persiste. Tú nunca vas a conocer la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios para tu vida si no persistes. Tú nunca lo vas a saber si no oras continuamente. Nunca vas a conocer la solución a tu problema si no te metes en el corazón de Dios. Tú no puedes llegar por ti sola. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Óyeme, por favor, escúchame. Tienes que buscarla. Tienes que anhelarlo. Tienes que meterte. ¡Persiste! ¿Qué es lo que tengo que hacer si la bendición que tanto anhelo no llega? Ora, pero ora con pasión. Ayuna, busca el rostro de Dios. Métete en la palabra. Métete en el corazón de Dios. Ahí me voy a quedar. Y mañana vamos a continuar. Mañana terminamos. Pero óyeme. No pienses que Dios no le interesa tu situación. No pienses que Dios se olvidó de ti. No. No. Hoy más que nunca tienes que entender el poder de la oración. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. ¿Cuánto tiempo hace que la sequía invadió tu vida? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que no llueve?
esa bendición que tú tanto anhelas en tu vida. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? En el que sientes que un área de tu vida está bien, pero hay otra área de tu vida que está inerte, que está seca. Porque le ha hecho falta el rocío del cielo, la lluvia del Eterno. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? El Señor te dijo, como aquel hombre, empuja. Pero hace rato que oro y a mí no me pasa nada. ¿Sabes qué me dijo a mí una persona allá en mi país? Pastor, me dijo, yo creo que a mí ya me dejó el tren, me dijo. Y yo le dije, tienes razón, por ese tipo de pensamiento en Guatemala hasta los rieles se robaron, le dije. Porque hay ese tipo de gente como tú con ese tipo de pensamiento. Pero te prometo que cuando tú te metas a orar, cuando tú te metas a buscar el rostro de Dios, cuando tú derrames tu alma delante del Señor, óyeme, cuando tú derrames tu alma delante del Señor, tú vas a ir entendiendo que con Dios, la razón, persiste, 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 persiste. El hombre le dijo al Señor, empuja 1 año. El diablo le llegó a decir, no, que ya deja de estar haciendo, eso parece estúpido, ¿cómo vas a creer a ti que Dios te va a, mira, si no se va a mover? Y después de 1 año, el hombre se sentía un fracasado y le dijo el Señor, pero ¿por qué estás llorando? Yo nunca te dije que la movieras, yo solo te dije que empujaras. Pero mira, estás llorando porque tú dices que no la moviste, pero tú ahora ya no estás enfermo. Ahora ya no estás inválido. Ahora ya no está... No. ¿Por qué? Porque tu obediencia hizo tu milagro, aunque tú creyeras que las circunstancias no se movieron. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de contarle al Señor? A lo mejor cuando estabas orando, el diablo vino y te dijo, ya deja de estarle pidiendo lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que estás orando? Dios a ti no te escucha. Mira, ya todos se casaron y a ti no te pasa. Mira, ya esto y el otro. Mira, ya deja de orar. Ya. Y entonces lo que haces es quedarte dormida viendo una película de depresión, viendo películas de frustración, en lugar de meterte en el corazón de Dios. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Ora apasionadamente, busca el rostro de Dios apasionadamente, métete en el corazón de Dios apasionadamente. Escrito está, busca primeramente el rostro de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Te voy a decir algo. La razón por la que mucha gente no sabe orar es porque la gente piensa que orar al Señor es hacerlo de una manera religiosa. Y algunas veces la gente no sabe que orar con el Señor es tener un diálogo como el que tú y yo estamos teniendo. Mira, yo no sé por qué, cuando yo estoy hablando con la gente, a mí no se me acaban las palabras. Yo siempre tengo historia tras historia y tantas cosas que hablar, pero cuando caigo de rodillas, pareciera que de repente se me acaba todo el vocabulario. Pero quieres que te diga algo, óyeme, cuando se me acaba el vocabulario, yo hablo la palabra de Dios, hablo los salmos, hablo los proverbios y comienzo a orar la palabra de Dios. Comienzo a leer la palabra de Dios. La razón por la que gente no sabe orar es porque no sabe pasar en la presencia de Dios. Es porque no lee la palabra. Métete en el corazón de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere hacerte un personaje feliz. Óyeme, óyeme. Dios quiere abrir las compuertas de lo eterno para bendecir tu vida. Persiste. Persiste. ¿Qué hacer cuando siento que la bendición de Dios no llega? En primer lugar, ora. 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 Orad sin cesar. Dice la palabra del Señor. Padre,
En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es precioso. Tu nombre es glorioso. En tu nombre hay salud. En tu nombre hay virtud. En tu nombre hay liberación. En tu nombre hay paz. ¡Oh Dios! No hay otro nombre como tú, Señor. No hay otro nombre como tú. Oh Señor Dios de los cielos, las nubes son el polvo de tu caminar. Oh, en el trueno, en el relámpago se escucha el sonido de tu voz, Señor. Y al sonido de tu palabra, Señor, escucho el eco de tu voz. Señor, los cielos están abiertos y por eso yo te alabo y te bendigo. Oh, tu amor, Señor, no tiene comparación, Dios eterno. Yo sé que tú estás conmigo. De la misma manera como tú dijiste, sea la luz. Hoy tu palabra puede hacerse creadora. En el nombre de Jesús en cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la audiencia, tú conoces este pueblo precioso que se ha conectado, Señor, a escuchar esta palabra, Dios eterno. Ahora yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, visítalo, Señor eterno, visítalo, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por favor, que los cielos se abran de par en par, que el torrente de tu bendición venga sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Por favor, visítalos, Señor amado. Visítalos, Dios eterno. Consuélalos, Señor eterno. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo los bendigo hoy, Señor, con toda bendición eterna. En el nombre de Jesús. Señor, tú conoces, Dios mío, tú conoces, Señor, todas las personas que yo tengo en este libro, Señor. Cada uno de sus nombres, Señor, están delante de ti. Ahora yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que los visites, Señor. Por favor, corona de favores y de misericordia. Señor, de acuerdo a cada una de sus necesidades, Él es propicio. Señor, hemos orado por muchos de ellos y muchos de ellos ni siquiera saben que estamos orando. A lo mejor, Señor, muchos de ellos ya recibieron su milagro y yo ni siquiera lo sé. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que en tu misericordia, Señor, tú acudas, Señor, a cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te quiero pedir especialmente, Señor, por las comunidades allá en Guatemala que están siendo afectadas por esa tormenta terrible que se llama Amanda, Señor. Por los hermanos salvadoreños, Señor, que están siendo afectados, Señor. Oh, tantas comunidades destruidas, Señor, tantas familias enlutadas. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios mío. Por favor, ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy rogamos, Señor, hoy intercedemos en favor de esa gente bendita, Señor, allá en Jutiapa, en Jalapa, Señor, en Esquipulas, en toda esa región donde la tormenta está afectando. Por favor, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, por Honduras, oramos, Señor, por toda Suramérica, oramos por Guatemala, Señor, te pedimos misericordia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Mañana seguimos con esta serie, ¿ok? Sobre la persistencia. Por favor, persiste. Dedícale un tiempo al Señor. Tírate de rodillas. Busca el rostro del Señor. Persiste. No te canses de orar. No te canses de buscar su rostro. Por favor, no te canses. No tires la toalla. Persiste. Mañana seguimos hablando.
¿ok? Les amo y les bendigo. Yo bendigo con todo mi corazón a mis nietecitos que siempre me están viendo. Espero allá en Honduras, Isabela y Alfonso, los amo con todo mi corazón. A Vilma y Abraham los bendigo con toda mi vida. God bless you, Maggie. God bless you. Give my love to your family, please. Okay. También allá en la ciudad de Guatemala, a Ariana y a Zulema les amo con todo mi corazón y les extraño. Okay. Allá en Esquipulas, amo a mi Santi, amo a mi Milla con toda mi vida, les amo, los extraño mucho y anhelo verlos pronto. De verdad que los anhelo con todo mi corazón. Okay. Priscila y José les amo, Beraliz te amo, Dios te bendiga. Por favor, Carlita y Elvin, sepan que los amo con todo mi corazón. Dios les bendiga. Martita, voy a tomar a té de manzanilla, ahí lo tengo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tía Vilma, te quiero mucho y te bendigo. Ok. Gracias por orar por mí. Ok. Mi vida está en la mano de Jesús. Ok. Y honestamente, se lo digo de verdad, yo no le tengo miedo a nada. Estoy bendito y bendecido, ¿ok? Así es que les veo mañana en el nombre de Jesús. ¿Está bien? Ok. Dios les bendiga. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana. Bendiciones. Bye.